Bueno, entonces, como me han contactado por un viaje que ustedes tienen a la Patagonia, entonces vamos a enfocar esta charla exclusivamente en los hongos que ustedes pueden encontrar allá. Vamos a revisar hongos tanto de otoño como de primavera, también algunas generalidades de los hongos y también, si es que nos alcanza el tiempo, una pequeña revisión del protocolo de colecta científica que tenemos en la Fundación Fungi, que tiene como finalidad aportar al conocimiento de la diversidad de hongos. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a posicionar, ¿cierto?, en la historia natural. Hay que entender que cuando estamos hablando del reino fungi, también nos referimos a la diversidad que comprende un reino, ¿ya? La vida, los organismos están organizados en grupos que los organismos que componen estos grupos tienen ciertas similitudes. Entonces tenemos el reino plantae, de las plantas, y donde tenemos árboles, hierbas, flores de distintos colores, etc. El reino animalia, lo mismo, desde una hormiga, una mariposa, hasta una ballena. En el caso del reino fungi, también hay que pensar en una diversidad como esa, ¿ya? Eh, Hay que también entender que el organismo más grande del mundo es un hongo, y es por el micelio, ya lo vamos a ver en detalle, pero no es un carpóforo, una callampa gigante, sino que es un micelio que se extiende kilométricamente y representa el ser vivo más grande del mundo. Ya no es la ballena azul, ni tampoco árboles de África, sino que es un hongo, en este caso que se extiende por un parque en Oregon, en Estados Unidos. Ese es el registro que se tiene actualmente. ¿Ya? Pero, sin embargo, a medida que la vida va evolucionando, van apareciendo ciertos organismos, como les decía, se agrupan por afinidad, y uno de ellos es el reino fungi. Por lo tanto, cuando hablamos de fungi, de reino, ya nos referimos a esta división de los organismos. Y cuando nos vamos a referir a funga, es la diversidad de hongos de un territorio. ¿Ya? Entonces la diferencia es que uno es el reino y la otra es referente a la diversidad. Este concepto de funga viene ya del 2018 con una publicación donde se propone, no por primera vez, sino que ya un consolidado de lo que es la diversidad de hongos de un territorio. En muchos libros y referencias van a encontrar micobiota, micoflora incluso, pero en el 2018 desde la Fundación Fungi con micólogos latinoamericanos y de Estados Unidos proponen este término basado etimológicamente, en el paper pueden ver todos los detalles, pero una de las principales, o uno de los principales objetivos que tiene incorporar este término es poder incluirlo de forma fluida en nuestro lenguaje, ¿ya? Entonces, flora, fauna y funga, ¿ya? Siendo una tercera F o una tercera parte de la historia natural para referirse a la diversidad macroscópica, en este caso de los hongos, ¿ya? Entonces, para entender esos dos términos en primera instancia, porque vamos a hablar de fungi, vamos a hablar de hongo, pero también vamos a hablar de funga, y para que lo tengan desde ya. A las personas que se vienen integrando me pueden interrumpir o bien ir poniendo sus dudas en el chat. No tengo problema también de que vayamos conversando y también ir resolviendo sus dudas, que es lo más importante antes de su viaje. Bueno, como les comentaba, los hongos se reúnen en este reino, en el reino fungi, debido a que comprenden, o comparten, más bien comparten ciertas similitudes, ciertas características. Estas características son las siguientes. Primero tenemos una célula eucariota,
nos sacamos los protistas de encima, tenemos uni y pluricélulas, o sea, una célula como las levaduras, y pluricelulares como las setas. También una cosa importante de los hongos es que tienen una pared celular de quitina, ¿ya? Y aquí nos separamos tajantemente de las plantas que tienen en su pared celular celulosa, ¿ya? Este compuesto de quitina también lo encontramos en algunos animales, como nosotros en nuestras uñas, en nuestro pelo, y también en el exoesqueleto de algunos insectos. Vale destacar que este componente también le da una resistencia bien particular a las paredes celulares y que hace posible que estas células puedan romper ciertas moléculas, ya sea para abrirse paso o bien para la desintegración de sus partes. Otra cosa importante de los hongos entender es que son organismos heterótrofos, ya no hacen su propio alimento como las plantas a través de la fotosíntesis, sino que al igual que nosotros tienen que obtener el alimento desde otra fuente. Y también algo bien particular es que los hongos no presentan un tejido diferenciado. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros tenemos células diferenciadas en nuestro estómago, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Son distintas células, distinta conformación, distintas características, pero en el caso de los hongos es una célula que se repite, ¿ya? Todo el organismo tiene la misma estructura, ¿ya? No hay una célula diferenciada, como también pasa en las plantas, ¿cierto? La célula de las hojas con la célula del tallo. Y en este caso la única diferencia o la única parte del hongo que es diferente celularmente es donde se producen las esporas, ¿ya? En este caso, como se muestra acá, no sé si se ve aquí. No, ahí, rojo, no, tampoco. ¿Quieres hacer zoom o cambiar la diapo? No, quiero como un puntero, pero no. Ahí está, puntero láser. Aquí está, ahí sí lo ven, ya. Se ve, ¿cierto? Un puntito rojo. Sí, se ve un puntito rojo. Perfecto, mi puntero láser online. Entonces, bueno, en esta parte, que en este caso son las lamelas, ya que es donde se producen las esporas, es donde se diferencia las células, ¿ya? Todo lo demás, pie, sombrero, micelio, es una misma célula que se repite varias veces. Los organismos del reino fungi se dividen en tres grandes grupos. Por un lado están las levaduras, otro lado están los mohos, o más bien los microorganismos, los microhongos, y también están los hongos filamentosos, ¿ya? Que son hongos que tienen la capacidad de formar micelio, ¿ya? Filamentos que en su conjunto forman un micelio, ¿ya? Que son estas dos imágenes que podemos ver acá. Los hongos filamentosos entonces tienen células, ya tienen sus células, como les decía, son todas iguales y que se van uniendo uno a uno, es un crecimiento unidireccional y en su conjunto, cuando ya estas hifas, estos hilos, ya que como lo que vemos en la imagen, están agrupados y se entrelazan entre ellos, conforman una estructura llamada micelio. El micelio es el verdadero cuerpo del hongo. Desde aquí, desde este micelio, nacen las setas o las distintas estructuras que permiten al hongo poder reproducirse sexual o asexualmente. A su vez, el micelio también tiene la capacidad de reproducirse de forma sexual y asexual. Y bueno, eso respecto al micelio. El micelio también está presente durante todo el año, generalmente para hacer análisis de hongos en los suelos. Uno hace generalmente un análisis del micelio a través de su ADN, o bien
una caracterización de los micelios que se pueden ver al microscopio. Pero en términos prácticos, el micelio es la estructura que vamos a ver bajo una seta, en este caso esa parte algodonosa, y que cuando nos acercamos, si la pudiésemos ver a un microscopio, en este caso de barrido, podríamos ver estas estructuras que son los filamentos que se entrelazan entre ellos, o formando el micelio. El micelio puede tener distintas texturas, distintos colores, dependiendo del hongo, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, incluso en la diversidad, o hasta el momento no se conocen tantas especies, como por ejemplo las plantaciones de pino, uno incluso puede diferenciar ciertos micelios. Los micelios de los suilus, por ejemplo, es diferente a los de los lactarios, y hay suilus que tienen un micelio amarillo y otros blancos, ¿ya? Entonces, eso también es un buen dato. Otra cosa importante a saber es que existen 3 etapas principales dentro de los ciclos de reproducción de los hongos, ciclos de vida, ¿ya? Sin embargo, como todo en la naturaleza, esto se puede complejizar. Pero vamos a revisar estas 3 partes. El micelio, que ya les he hablado bastante de los carpóforos, ¿ya? Ese es el nombre, o esporomas, ¿ya? Pero actualmente también se ocupan carpóforos, como palabra científica, no cuerpo fructífero, porque las frutas son de las plantas, así que hay que hablar con el lenguaje que corresponde, y las esporas, que es el medio de propagación de los hongos. Entonces, estos 3 componentes son los principales para que los ciclos de vida de los hongos ocurran. Como les decía, todo en la naturaleza se puede complejizar, hay hongos que tienen hasta 11 tipos de ciclos de vida, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo de con quién se une, de dónde está, si está en un árbol o si está en una hoja, son diferentes ciclos de vida, ¿ya? Pero esos son los 3 principales componentes que tenemos en un ciclo básico de los hongos. También comentarles que los hongos filamentosos, los hongos que forman micelio, se pueden dividir en 2 grandes grupos, los ascomicetos y los basidiomicetos. Ya estos son los 2 grandes grupos de los hongos filamentosos. Los ascomicetos o los ascomicota, ya es un grupo de hongos que en este caso producen ascocarpos o ascosporas. Son estructuras que nos van a permitir diferenciar uno y clasificarlo dentro de estos grupos, ¿ya? Porque a simple vista es muy difícil saber si un hongo es ascomicota o basidiomicota, ¿ya? Por ejemplo, este hongo que es de la Patagonia, que es en este caso en Tierra del Fuego, pero también se encuentra en Torres del Paine, que son las pesisas, incluso en la ciudad de Punta Arenas también se pueden encontrar ciertas pesisas, es un ascomicota, y las partes de estos ascomicotas son llamadas de la siguiente forma. La seta, o la parte más grande, en este caso de este hongo, es llamada ascocarpo. Tenemos el himenio, que es donde se producen las esporas, ¿ya? Y finalmente el estípite. Y hay hongos que pueden tener o no esta estructura, ¿ya? Pero estas son las 3 principales en el caso de los ascomicetos. Una ascospora o un asco que contiene las ascosporas se ve de la siguiente forma, como lo ven en la imagen. El asco es esta bolsita que tienen acá, y las ascosporas son las que se contienen adentro de este saco, ¿ya? Esta estructura es, si vamos a empezar con la taxonomía, diferenciar especies, estas estructuras son las primeras que ustedes tendrían que ver para diferenciar en estos 2 grandes grupos que contienen a los hongos filamentosos. La dispersión de las esporas, generalmente en la zona de Magallanes, en la zona de la Patagonia, es a través del viento, como lo pueden ver acá. Esta es una sahuardiela, no es una pesisa como la que vimos anteriormente, ya pueden ir viendo que hay especies que se parecen mucho a simple vista, pero son distintas. Esta dispersión de esporas, como les mencionaba, es a través del viento,
muy particular de la Patagonia. Bueno, como anécdota, si quieren, también se puede jugar con estas especies, como tirándole el viento, como vieron en el video, y va a salir este humo, que son las esporas dispersándose. ¿Ya? El otro grupo grande son los basidiomicotas, ¿ya? Y acá tenemos otras estructuras como los basidiocarpos y las basidiosporas, ¿ya? Lo mismo, también son estructuras que se diferencian para empezar a definir especie o qué es lo que estamos observando. En el caso de los basidiocarpos o basidiomicotas, tenemos generalmente estructuras muy similares a las que vamos a ver ahora. El pilio, que vendría a ser el sombrero del hongo, el estípite, que vendría a ser el pie, bueno, mal llamado pie o tallo, muchas veces puede contener una, y es importante en este caso, estructuras basales, ¿ya? Porque no vamos a, si queremos saber identificar la especie, no vamos a arrancar el hongo, ni tampoco cortarlo, sino que cuidadosamente vamos a fijarnos en su base para poder extraer todo el espécimen y ver todas sus estructuras, ¿ya? Hay algunos que son bastante difíciles de ver en profundidad o la profundidad que tienen, pero siempre con cuidado y tratando de no romper el hongo, se puede sacar y ver todo lo que contiene. Muchas veces puede ser un anillo o un velo, ya dependiendo de la especie, que son remanentes muchas veces de su crecimiento, ¿ya? Pero también nos dan información para saber qué tipo de hongo es el que estamos observando. Las basidiosporas, este es un basidio, el que ustedes ven en la imagen, ¿ya? Y esta estructura que ven acá, todo este es el basidio, y las partes de arriba son las basidiosporas, ¿ya? Generalmente hay 4 en cada basidio, ¿ya? Pero finalmente es como una manito, ¿ya? De 4 dedos, y en cada uno de estos dedos hay una espora. Vale mencionar que son estructuras difíciles de ver, por lo tanto uno a veces tiene que pasar mucho tiempo en el microscopio para observar estas estructuras. La dispersión de esporas es distinta en este caso, muchas veces necesitan de alguna presión mecánica, el pisoteo de animales o una lluvia muy fuerte, como también es propio en las zonas patagónicas, ¿ya? En este caso utilizamos un palito para que salieran sus esporas. Bueno, una pequeña revisión de qué es Rhinofungi para entender lo complejo también que es, porque bueno, tenemos distintos grupos, distintas características en cada uno de ellos. Y así como hay personas que se dedican al estudio de las ballenas, otros a los de las hormigas, en el reino fungi pasa lo mismo. Hay especialistas de ascomicota y especialistas de basidiomicotas y especialistas de levadura, y se puede ir subdividiendo aún más. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, solo conocemos el 5% de la diversidad de hongos del planeta, y esto incluye a todo el reino fungi, estamos incluyendo las levaduras, los microhongos, los mohos, como las grandes setas, ¿ya? Pero solamente conocemos este bajo porcentaje. Una de las grandes causas del desconocimiento del reino fungi es que este fue tildado como tal, como reino, fue separado de las plantas recientemente, en 1969, por el botánico y micólogo Whittaker, quien dio una larga pelea hasta llegar a 1969, cuando se declara por primera vez el reino fungi como tal.
Eso sumado a la estigmatización que existe de los hongos desde tiempos antiguos, la Iglesia Católica siempre lo tildó como algo pagano, relacionado a las brujas, ya sabemos lo que pasó con las brujas. Entonces todo eso hizo que se retrasara. Porque la Iglesia Católica, hay que recordar que ellos tuvieron el conocimiento resguardado por mucho tiempo, todos los investigadores y las grandes élites del mundo, que podían dedicar su tiempo no al trabajo duro, sino que a la investigación y razonar y analizar cosas, eso está muy ligado a la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, por eso, desde ahí en adelante hay un retraso que hoy día se representa en esto, a pesar de los esfuerzos, seguimos en este porcentaje. Se dice que ha subido un poco, pero tampoco es tanto. Menos del 10% seguro. Bueno, entonces nos vamos a sumergir un poco en la funga patagónica. Vamos a ver algunas fotos para que ustedes ya vayan familiarizándose con las texturas, los colores, las formas, ya, porque no solamente son callampitas las que vamos a encontrar, sino que a veces pueden ser bastante más complejos que eso. Este es una pequeña imagen de los bosques que van a ver allá, principalmente de lenga. Ya todo lo que ustedes ven ahí es lenga. Lo que cuelga de los árboles son líquenes, las barbas de viejo, las neas. Y también van a ver muchos troncos caídos, ya que también dan mucha materia orgánica para que distintos hongos se desarrollen en estos ecosistemas, ¿ya? Empezamos entonces. Uno de los más comunes, incluso que se encuentra acá, pero toda la Patagonia es exacerbadamente, ya todos los hongos, si ustedes vieron en algún momento coprinos en alguna plaza de Santiago o de la ciudad donde estén, piensen que la Patagonia es 3 veces el tamaño, ¿ya? El Coprinus comatus, entonces, este tiene la particularidad de ser delicuescente, o sea, que se reabsorbe a sí mismo, produciendo una tinta posteriormente que se ha utilizado por varios artistas y personas. Benjamín, ¿sí? Cuéntame. Hola, ¿qué tal, Daniela? Y una Hola. consulta, recién estabas comentando que en la Patagonia son más grandes. Sí, generalmente ¿Y, sí. y a qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por el ambiente, la humedad? ¿Qué tiene que ver con eso? No sé si hay un estudio que haga una relación entre el ecosistema, las condiciones climáticas de ahí, el tamaño de los hongos. Esto sí, esto como lo que me ha pasado durante todos estos años que he ido a la Patagonia. Pero no sé si un estudio concreto haga esa relación. Ya. Uy, se quedó un poquito pegado, Tiene parece. más materia orgánica. Ahí estoy, Ah, ¿sí? sí, ¿No? parece que con cámara siempre satura esta plataforma. Así que me la voy a tener que sacar un ratito. Ya, perdona, entonces, Ah, ya. estudios no existen. Eh, no, estudios que hagan esta relación de tamaño, no existen. No, nadie todavía que se haya fijado en eso. Una buena pregunta. Vaya, ¿estamos? Sí. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Qué bacán, ese es muy rico. Sí, el Coprinus comatus, cuando está totalmente blanco, ya no hay que confundirlo con las calváteas, que son más grandes, pero se dice que cuando está totalmente blanco, este hongo es comestible. Cumplen por la regla de que los seres vivos van creciendo de tamaño al acercarse a los polos. Esa podría ser una teoría a probar con los hongos también. Si ocurre con otros seres vivos, es probable que también se repita, pero como les mencionaba,
no hay un estudio concreto que lo diga, ¿ya? Esto es solamente experiencia. Otro hongo muy común, que probablemente se topen con él, es la Bisporella citrinum. Bueno, hay dos tipos de Bisporella Magallanes, dos o tres, si no me equivoco, pero todas tienen esta forma de ser unas tachas amarillas en la madera y una forma muy de campo de distinguir distintas bisporelas es qué tan blanda está la madera cuando se encuentra este hongo. Hay veces que tú puedes enterrar el dedo sin ningún problema y otras veces que está durísima y no se puede, ¿ya? Pero sí o sí este hongo tiene esta forma de tacha. Generalmente están en grupos, ¿ya? Y si hay un tronco con esto, el tronco está totalmente colonizado con este hongo. Es muy pequeñito, tiene un estípite, un pseudoestípite muy, muy pequeño, así que siempre es bueno sacar con un pedacito de la madera para no romper la estructura, ¿ya? ¿Tienen afinidad a alguna especie? Eh, a ver, yo siempre la he encontrado en lenga, pero puede ser que también esté en troncos caídos de ñirre, ya que son los hongos que, o sea, las especies de plantas que se ven allá. Y sí, de todas maneras, los hongos generalmente sí tienen afinidad con las especies porque son afines a su. Entonces, las especies que probablemente salgan en madera de lenga y de mirre no salgan, por ejemplo, en la madera de los pinos, por decir algo, o de algún otro notofago, ¿ya? Pero generalmente no se encuentra en árboles vivos, siempre en troncos caídos y, como les decía, en distintos procesos de descomposición, ¿ya? Otro que también lo van a ver sí o sí, porque este está durante esta época entre diciembre y enero, e incluso marzo, es la puxinia, que es una roya, y, eh, y este hongo que es parásito se encuentra en el envés de la hoja, teniendo unos puntitos que parecen unas verdaderas huequitos o hoyos, ya que se ven, que es por donde se producen las esporas. Ya pareciera que fueran como un de, de ay, ¿cómo se llaman estos? Los moluscos, bueno, esos, los pulpos, ya parecieran que tuviesen como esa ventosa, ya que tienen los pulpos, algo muy similar. Y que además tiñe de forma dramática el árbol de color naranja, ¿ya? Entonces es fácil también de ver eh, si es que uno, por supuesto, está buscando hongos. Otro hongo que también aparece en esta época del año son las citarias, en este caso la citaria exigua, que a diferencia de las otras citarias, estos no forman los cancros, a pesar de que los podemos encontrar en algunos cancros, también pueden aparecer como los que ven en la imagen, ¿ya? No necesariamente se van a topar con los cancros de citaria, pero también fíjense las ramas que no tienen estos cancros que también pueden tener. No es el digüeñe, está el pan de indio, que es la citaria darwini, ya que está catalogada como comestible, pero hay algunas personas que les cae bastante mal, así que también hay que tener cuidado con el consumo, en este caso, de las citarias. Este es el modo, ¿ya? ¿Hay como afinidad a alguna especie? Sí, este es el modo de ñirres, los ñirres, y también dicen que es comestible, pero hay personas que presentan malestar estomacal, ¿ya? Si se fijan, es muy distinta a las citarias que conocemos, esta típica pelota amarilla con hoyitos. Esta más bien son pelotitas pequeñas que aparecen en unas llagas de los árboles del ñirre, en árboles
vivos, parados, digamos, no son árboles caídos como en el caso de las bisporelas, que también abundan en esta época. Aquí está la Citaria darwini, como ven, esta sí tiene el cancro, ¿ya? El cancro es esta estructura que ven acá, y el cancro es una reacción de la planta a la infección del hongo. ¿Ya? Todas las citarias están catalogadas como parasitarias, son parásitas, es decir, producen una infección, y en este caso la planta produce una reacción que en este caso es ese cancro, que es donde se producen estas pelotas de la citaria. Los apomes. Otro muy característico que también se ve mucho en otoño, más bien, no tanto en primavera o en verano, son los cortinarios, y estos hongos están muy de moda porque son los hongos que conectan con las raíces de las plantas, ya transportando agua, nutrientes, entre otras cosas, señales químicas, moleculares, etcétera, que finalmente se forman unas verdaderas carreteras subterráneas por donde se transportan los nutrientes y el agua, permitiendo un intercambio benéfico entre ambos organismos. Por un lado, las plantas reciben los nutrientes que por sí solas no pueden sintetizar, y el hongo recibe carbohidratos y azúcares por la fotosíntesis de las plantas, ¿ya? Entonces, ese es como el beneficio de uno y el otro. Se conectan exclusivamente a especies de Nothofagus, los cortinarios sí están relacionados a especies de Nothofagus, distintas especies. Cortinarios hay cientos de especies en el sur de Chile, así que son bien especiales. Tienen la típica forma de cayampita, algunos son babosos, algunos tienen engrosamiento hacia la base, etc. ¿Ya? Siempre se encuentran en grupo, nunca solos, siempre se encuentran en estos manchones. Una vez que uno encuentra un cortinario, después empieza a verlos y están por todos lados prácticamente. Esto también es de Magallanes, en una colecta que hicimos en la fundación. Otra especie, también es de otoño, es la micena o las distintas micenas. Hay distintos tipos de micena, pero creo que una de las más características de la Patagonia es justamente la pura, porque es más grande que las micenas que generalmente estamos acostumbrados, que son más pequeñitas. En este caso es una cayampita que por lo menos puede medir unos 2 a 3 centímetros de alto, incluso podría llegar un poco más a 4. En cambio, las más pequeñitas, con suerte, pueden medir 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, una cayampita bien bonita de ver, como la ven en la imagen, es translúcida, rosada, tiene la forma típica de la cayampita y se encuentra durante otoño. Una especie, y esta sí es comestible y es exquisita, tuve la oportunidad también de comerla, es la calvatia. Ya las calvatias son estas verdaderas pelotas blancas. Es un hongo bien particular y muy propio. Los pueblos originarios utilizaban esta especie primero como comestible, como la que ven ustedes en la imagen, totalmente blanca, se puede comer, uno la parte y es totalmente blanca por dentro. Empieza a madurar y las esporas, que son café, empiezan a aparecer por todos lados, y las esporas lo originario la ocupaban para curar las heridas de los animales, y posteriormente, y hacia el final del desarrollo de este hongo, hay una base que queda y que se utiliza para el fuego, ya sea para hacer fuego de forma más fácil, o llevar unos pedacitos y poder prender
de forma más eficiente el fuego, ¿ya? Hay un espécimen en el Museo de Historia Natural de Punta Arenas, donde está el remanente de la calvatia, ¿ya? En la parte basal, y que se explica ahí que ese hongo era utilizado por los pueblos originarios para prender el fuego. Cabe mencionar que este hongo, quizá en el fondo, es un hongo propio de las praderas, ya en estas extensiones de tierras patagónicas es donde crece la calvatia a exposición solar fuerte, sin protección de sotobosque, en planicies, ya bien, bien particular. Otro hongo que diría yo que también se puede encontrar en esta época, si es que uno anda mirando bien, son hongos muy pequeños, que son las nídulas o las llamadas nidos de pájaro, que tienen esta forma de copita que adentro producen las esporas. Ahí sí. Esos cojincitos, esas como semillas que parecen, es donde se contienen las esporas. Y lo que pasa en este caso es que esta copita se inunda, estos pequeños globitos o huevitos explotan y es donde salen las esporas. Otro muy particular son las postias, ya las postias, que son hongos presentes en madera, ya sean árboles vivos o árboles caídos. Tienen estructuras muy parecidas a veces a las orejas de pato. Una vez que uno los toca, inmediatamente ya se puede percibir al tacto la diferencia. Son más blanditas, si bien igual son estructuras firmes, la textura es diferente. Y crecen así, como tipo pezuña de vaca, ¿ya? Tienen esa particularidad de crecer en esa forma, las postias. Otro hongo muy propio de Magallanes son las Underwoodia, que parecen verdaderos palos quemados, muy difícil de ver, pero una vez que ya te acostumbras el ojo, las vas a ver por todas partes. Son negras por arriba, blancas por abajo, y cuando uno las parte por la mitad se ven unos laberintos que es donde se producen las esporas. Es una especie preciosa, muy, muy bonita de ver. Y emocionante también, porque pareciera, como les decía, un palo quemado, pero uno la ve y es una especie muy, muy particular. Esto también está presente durante todo el año, las tremelas. Las tremelas son especies que crecen en ramas de los árboles, ya pueden ser árboles vivos o árboles semimuertos, y tienen estas estructuras bien desordenadas, bien latigúas, como jalea, ya que se reparte durante, o sea, claro, durante todo el tronco, o en este caso la rama, ya a veces parecen un verdadero moco que les cuelga la rama y ese es un hongo, en este caso la tremela, ¿ya? Este sí hay que tener una fineza de ojo y hay que estar pegado al suelo para poder verla, que son las pseudomítrulas, no alcanzan a medir 1 centímetro, son verdaderas pequeñeces, pero que se las dejo porque también, no sé si hay alguien que haya registrado pseudomítrula en otoño, o sea, primavera, en esta época, pero de todas maneras la dejo por sí. Por ahí sale algún nuevo registro, pero sí, como les digo, hay que afinar bastante el ojo. Una recomendación para ver este tipo de hongos que no son tan evidentes es que pasen un rato tendidos en el suelo, acostumbrando el ojo a todas las texturas que pueden ver, ¿ya? Se pueden confundir con brotes, sí, justamente, se confunden con brotes, pero son hongos.
Otro que es de otoño, pero pueden ver la consecuencia de este hongo en los troncos, que son las clorociborias. Las clorociborias son, como ven ahí, tachas azules y que tiñen la madera azul. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando se encuentren con alguna madera de color azul, siempre, recomendación, den vuelta ese tronco, ¿ya? Porque muchas veces estas tachas se encuentran por debajo del tronco, ¿ya? No donde está azul, a veces se encuentran ahí también, pero si no, recomendación, dar vuelta el tronco para que la puedan percibir. ¿Sí, Francisca? Dígame nomás. Puede ser muy evidente, pero ¿esta entonces crece en tronco muerto, caído? Sí, sí, no, buena pregunta. Sí, cae en troncos caídos, en descomposición más o menos avanzada, pero sí, se encuentra en troncos caídos. Entonces, cuando ustedes vean, como les digo, un pedazo de madera azul, que sí o sí la van a encontrar, den la vuelta. Siempre hagan el truco de dar la vuelta a ver si en una de esas encuentran algunas cosas. Bueno, pasamos entonces de la funga de la Patagonia, algunos ejemplos de la diversidad que pueden encontrar. Y ahora vamos a pasar a una segunda sección que es la conservación y la protección de la funga, ¿ya? Porque es importante, no solamente porque nos maravilla, que es bonito, ¿cierto? Que nos llena de emoción, sino que también hay un trabajo aquí que hay que hacer. Repasando brevemente, la legislación chilena es la única en el mundo que contiene a los hongos a este nivel legislativo, y esto es a partir del 2014, posicionando a Chile como país pionero en la conservación de hongos. Con esta incorporación de los hongos en la ley hubo tres grandes cambios. Primero, que los hongos son considerados dentro de las listas rojas de especies, ¿ya? En un primer intento se evaluaron 22 especies de hongos, hoy en día son alrededor de 100 entre hongos y líquenes, que se estudian según su categoría de amenaza, según su nivel de amenaza, y se ponen en categorías, en este caso, basadas en la UICN, ¿ya? La página que les estoy mostrando en la presentación, la Global Fungal Red List, es una página donde ustedes pueden encontrar todas las especies de hongos del mundo que han sido evaluadas según su categoría de amenaza. Y también, por supuesto, hay especies chilenas. Otro cambio en la ley es que los hongos son considerados dentro del Inventario Nacional de Especies, ¿ya? O sea, nuestro inventario, que lo lleva el Ministerio del Medio Ambiente, totalmente abierto y gratuito. Ustedes pueden descargar la base de datos del Inventario Nacional de Especies y también se tienen desde el 2014 que incluir los hongos. Y el tercer gran cambio es que, cualquier impacto que nosotros vayamos a hacer en el medio ambiente, que pase por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA del Ministerio del Medio Ambiente, tiene que incluir una línea base de hongos, saber qué impacto va a tener también en la funga. Y si las moderadoras me dicen, tenemos un poquito colectar, si es que les interesa, porque no sé si es algo Sí, que de vayan hecho, a hacer allá. sí tenemos el tiempo y lo que íbamos a hacer más que recolectarlos, sino que era hacer una identificación, un catastro. Tenemos una tablita con la información básica de reconocimiento. Por ejemplo, habíamos leído que hay que llevar un espejo para ponerlo por debajo para las lamelas, de qué maneras tomar las fotografías. Pero sí, si es que tienes tiempo, nos quieres contar, estamos dispuestos a aprender a hacerlo para futuras oportunidades. Sí, sí, claro. Sí, creo que es importante entonces, si van a hacer un esfuerzo de identificación, es importante que sepan cómo colectar los hongos para justamente la identificación científica.
¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué se hace con los hongos que uno encuentra? Vamos a ir viendo paso a paso esto. Primero, comentarles que toda la información biológica, los especímenes biológicos, se almacenan en los fungarios, que vendría a ser algo similar a los herbarios, pero en este caso, colección de hongos deshidratados. Ya no son placas donde hay hongos vivos, eso es un tipo de fungario, pero el fungario al que vamos a apuntar ahora son colecciones de hongos deshidratados, el carpóforo deshidratado. Para ello, les comento, nosotros tenemos una campaña de ciencia ciudadana donde invitamos a las personas a que puedan hacer catastro de especies, tanto registro o si se llega a la identificación mucho mejor, pero tenemos un protocolo que lo pueden descargar en nuestra página web, donde se explica paso a paso cómo ustedes tienen que colectar o qué hacer cuando uno se encuentra con un hongo y quiere aportar ese conocimiento a la ciencia. Esto basado en que conocemos el 5% de la diversidad de hongos y como micólogos y micólogas no tenemos los ojos en todas partes de Chile, en todas partes del mundo mirando hongos en la época en la que se pueden ver, ¿ya? Entonces, hicimos esta campaña, como les digo, lo más amigable con las personas para que se entusiasmen y puedan aportar a la diversidad de especies de hongos. Entonces vamos a revisar un poco el protocolo. Lo primero son los materiales, ¿cierto? Cámara fotográfica, referencia de tamaño, esto es muy importante, la referencia de tamaño ojalá que sea una regla o algo que no cambie su tamaño, ¿ya? Muchas veces nos llegan fotos con el, ¿cómo se llama esto? La tapa de la cámara fotográfica, y la verdad es que eso no es una muy buena referencia de tamaño porque no sabemos qué cámara es. Entonces puede ser de 16, de 18, 12, etc. ¿Ya? Entonces hay que tener una referencia que siempre sea la misma. En este protocolo ustedes al final van a encontrar una etiqueta que tiene una marca de 2 centímetros y eso ya es suficiente para nosotros saber. Si tiene las guías de campo, hongos de Chile, al reverso de la guía hay una regla también que pueden ocupar como referencia de tamaño. Lápiz, por supuesto, libreta de anotaciones, todo es importante. ¿Dónde crece? ¿Con quién crece? ¿Qué árbol podemos identificar? Si podemos pegar las hojitas, yo también hago eso, que no identifico todas las plantas, pego un pedacito del sustrato, a qué hoja o qué ramitas estaba pegado, o dónde crecía el hongo, todo es importante, la fecha, por supuesto, etcétera. La etiqueta con un número de referencia, ¿ya? Y esto también es importante porque ese número después los va a seguir a todas partes. Yo le voy a sacar una foto a esta ramaria, por ejemplo, y le voy a poner el número 1D, que es 1 de Daniela, por ejemplo. Ahí ustedes, cada uno puede tener su simbología, y ese 1D siempre en todas las fotografías y en toda la base de datos que yo tenga se va a referir a la ramaria que estamos viendo acá. ¿Ya? En caso de que se pierda el espécimen, de que se pudrió, no llegó bien, se rompió, cualquier cosa, ese número ya no existe. ¿Ya? Se sigue con el 2D. Ya no son números únicos de colecta. ¿Por qué? Porque después ver la fotografía te va a servir mucho para poder ordenarte en tu base de datos y también porque si después lo deshidratamos hay muchos hongos que se parecen. Entonces la única identificación que va a poder tener es tu número único de colecta. ¿Sí, Francisca? Sí, antes de avanzar, en ese, por ejemplo, entonces tenemos nuestra colecta, nuestro espécimen 1D, y luego yo llego a encontrar a la misma especie una segunda vez. ¿Se vuelve a recolectar
pensando en que puede sucederlo algo al primer espécimen, o mejor no tomar una segunda muestra, ya que estaríamos interviniendo aún más en el área. O hacer un Depende, depende. depende en el caso, por ejemplo, si vas a Torres del Paine y ¿qué más? ¿Qué otro hizo? Y la Reserva Magallanes, por ejemplo, que incluso están en distintas, y es la misma, o tú piensas que la misma especie se hace las dos colectas, porque son dos colectas distintas, ¿ya? Esa es una cosa. Otra cosa es que, por ejemplo, yo la encuentro a orilla de camino y en profundidad del bosque. También se hacen dos colectas, ¿ya? Porque aquí nos va a decir que la especie crece a orilla de camino y también crece en la profundidad del bosque. ¿Cuándo no hacer dos colectas? Cuando es la misma área con el hongo. O sea, si yo estoy aquí y a 50 metros más, sin que cambien las condiciones, o sea, estamos en el mismo bosque, las mismas condiciones, todo, y la encuentro de nuevo, no es necesario hacer una colecta, sino que se hace un registro, ¿ya? Se hace un registro de que la especie también ocurre en esa zona. Y también si es que tienen dudas de que sea la misma especie. Por ejemplo, en la ramaria, sigue siendo un buen ejemplo, tenemos esta ramaria que es muy amarilla, brillante, y por ejemplo 50 metros más hay una que es más naranja. ¿Pueden ser las condiciones ambientales? Sí, pero así a simple vista parecieran dos especies distintas, son dos colectas distintas. Una es 1D y la otra es 2D, ¿ya? No se meten todas a la misma colecta, ¿ya? Solamente los que están en un determinado diámetro, ya que no pase los 10 metros de diferencia, esa es una colecta. Ya si yo quiero superar y, no sé, como te decía, 50 metros más allá, esa es otra colecta. Pero solo si las condiciones cambian, si pensamos que es una especie distinta, si algo como que veo distinto, cualquier cosa, es otra colecta. ¿Se entendió ahí? Sí, súper, muchas gracias. Genial. Después, ¿qué sigue? La corta pluma o cuchillo. ¿Ya? Esto es importante porque, bueno, vamos a colectar especies de madera, pero también especies de suelo. El cuchillo siempre es bueno para hacer esta primera aproximación de la base del hongo, ¿ya? Entonces, cuchillo o cortapluma, importante. La caja de colecta, les recomiendo que utilicen distintos tipos de caja de colecta, las cajas que sirven, por ejemplo, para ordenar herramientas, o incluso a los que les gusta la pesca, estas cajas donde ponen los distintos anzuelos, sirven para guardar a los hongos, ¿ya? Y distintos tamaños, porque hay hongos de distintos tamaños. Pueden tener, yo siempre llevo de 3 tamaños, una que contenga espacios grandes o que yo le puedo ir modificando los espacios para callampitas más grandes, y siempre llevo una más pequeña con cuadritos muy pequeños para que no se sangoloteen, no sufran tanto con el movimiento. Otra técnica muy buena para las cajas de colecta y que los hongos no se muevan, porque no se tienen que mover tanto, una, por las esporas para que no se dispersen en la misma caja, y dos, para que no se muelan, para que no se desintegren. Les aconsejo que pongan una camita de hojas. Del mismo sustrato sacan una camita de hojas y posicionan el hongo ahí para que no se mueva tanto. O bien pueden utilizar bolsas de papel de cera, ya que igual eso es un poco más difícil de encontrar, o bien hacer, ¿cuánto se llama esto? Como sobrecitos, sobres de papel aluminio, ¿ya? Y eso solamente para el transporte de la muestra, ¿ya? Las muestras no pueden pasar todos los días de colecta ahí. Porque si no se van a empezar a podrir, ¿ya? Y estas bolsitas o estos sobres siempre transportadas
bulto o en una mochila donde no se muevan tanto, siempre con mucho, mucho cuidado, para no perder, digamos, ninguna estructura del hongo. Y por supuesto la etiqueta de anotaciones que está en el protocolo más abajo, que es esta etiqueta que les mencionaba que tiene marcado 2 centímetros y que sirve como referencia de tamaño. Algunas recomendaciones generales, que también lo van a ver en el protocolo, es que una muestra representativa contiene de 4 a 6 carpóforos, ¿ya? Si encontramos una especie muy única y que de verdad nos parece como algo raro y hay solo un carpóforo, ok, se colecta, ¿ya? Pero una colecta buena para poder hacerle identificación taxonómica, identificación molecular, necesitamos de 4 a 6 carpóforos, ¿ya? Siempre sacando, ojalá, de distintos estadios de vida, para entender también la evolución del hongo. Por ejemplo, hay hongos que son más cerraditos cuando pequeños y uno piensa que es algo distinto, pero es el mismo hongo que crece así. Y después ya más grande, como en el caso de los coprinos, que son delicuescentes, que ya están. Ya, pero dejar que los más jóvenes y los más viejos, y ahí sacar como la gama que hay entre medio. Siempre observar el lugar donde crece el hongo, el sustrato, si es que es suelo, si es que hay madera abajo, muchas veces pensamos que es suelo, pero abajo hay una ramita que es el que contiene el hongo, ya entonces siempre fijarse bien dónde crece. Después, anotar todos los datos de la recolección y lo que hemos observado. Una cosa importante a anotar es el olor, ¿ya? Si es que tienen bien desarrollado el olfato, el olor da muchas veces, hay olor a anís, olor a fungi, olor a pollo, hay distintos olores, ¿ya? A veces dulce, a veces como medio amargo el olor, y uno lo anota, ¿ya? Me acuerdo que una vez me tocó un hongo, parece que eran cortinarios, que olía a, ¿cuánto se llama? Como a desagüe, así, un olor asqueroso, horrible, pero anotado y claramente no hay otro hongo que tenga ese olor. Hay otros hongos que se parecen en su forma, porque un cortinario muy parecido al cortinario magallánico, pero tenía un color más parecido a otra especie, más azul, pero claramente el olor era característico, o sea, olor a desagüe, claramente un hongo distinto. Ya, entonces es importante. Y también lo pueden tocar para ver si hay cambios. Ya muchas veces si uno pasa como la uña por el estípite o por el pilio, por el sombrero del pie, puede cambiar de color y reaccionar. Y ahí eso también se anota. Porque hay hongos, por ejemplo, hay un Bacillus, que cuando uno lo corta se empieza a teñir de rojo, ¿ya? Y eso inmediatamente te dice qué especie puede ser. Otra cosa, esto no lo ponemos en el protocolo porque puede producir algunos problemas, pero con el cuidado ustedes siempre pueden sacar un pedacito del hongo, probarlo y escupirlo. Siempre escupirlo, nunca ingerirlo. Ya los hongos son tóxicos a la ingesta. ¿Ya? Pero es bueno saber también qué sabor tiene, si es amargo, si es picante, si es dulce, si no tiene sabor, todo eso también se anota, ¿ya? Si algo no tiene, también se anota. No tiene reacción, no tiene sabor, no tiene olor, se anota. Benjamín. Y una consulta, Daniela, al tocarlo, ¿hay alguna posibilidad que te dé alguna reacción alérgica o todos los hongos se pueden tocar? Todos los hongos se pueden tocar. Yo tendría cuidado con llevarme después como cualquier cosa al ojo, ¿ya? Pero no hay registros de alergia al tacto, ¿ya? Así que no se pueden tocar sin ningún. Perfecto, muchas gracias.
Otra cosa como recomendación es que los números o los códigos que ustedes ocupen sean correlativos, les haga sentido, o sea que si por ejemplo van a hacer el 1D, después no usen el 21D, sino que el 2D, que sea lo más ordenado posible, porque después de verdad, cuando hay muchos hongos, sobre todo en Magallanes, que se puede encontrar una diversidad bien amplia, como les decía, se confunden, uno encuentra la foto, entonces si está todo ordenadito, correctito desde el principio, van a andar súper bien para después hacer los análisis correspondientes. Como les mencionaba, nunca duplicar el número, si el número se perdió, otro número, si la especie se perdió, otro número y se anota en la base de datos, ¿ya? Yo en mi base de datos tengo especies perdidas con rojo, pero está, ¿ya? Entonces, si yo después encuentro la foto y voy a mi base de datos, era este hongo, pero ya no tengo el espécimen porque se pudrió, pero está la foto, ¿ya? Entonces, siempre ser bien ordenados en eso. Y otra recomendación general, que también ya la mencionábamos, siempre sacar el hongo con la base, ya para ver toda la estructura, para poder observarlo de forma, digamos, íntegra. Después, el método de la colecta de ciencia, o sea, entonces tiene 4 pasos importantes. Ya la observación en terreno, la toma de la muestra, la fotografía técnica y el deshidratado, que es lo más crítico, ¿ya? Lo que vimos anteriormente son los materiales y las recomendaciones generales para que ustedes desde ya tengan en cuenta cuándo y cómo colectar. Y el protocolo después hace un disgregado más, más en profundidad de todos estos pasos. Entonces, primero la observación y la fotografía, tomarse el tiempo, y lo digo muy en serio, tomarse el tiempo en la observación, ¿ya? Muchas veces el nombre de los hongos después nos hace sentido con lo que observamos, ¿ya? No tengo un ejemplo ahora en mi cabeza, pero esto es importante, ¿ya? Que ustedes se tomen el tiempo de ver al hongo, de verdad les va a hacer más sentido si es que ustedes tienen en su cabeza y bien integrado de cómo era el hongo en terreno, ¿ya? De dónde lo encontraron, de observar bien y tomarse su tiempo. Esto no es una carrera, muchas veces uno sale con muchos hongos y después no tiene el tiempo para procesar. Es más, muchos micólogos y micólogas recurren eh, a la técnica de recolectar lo que puedes observar posterior. Y a veces esos son 10, son 5, ¿ya? No 50, que a veces pasa. Uno encuentra 50 especies y se embola ahí haciendo la colecta y después no hay tiempo de verlo en detalle y uno ahí pierde mucha información. Distinguir todos los detalles macroscópicos que puedan tener, anotar, como les decía, todos los datos, ya coordenadas si es posible. Ahora no es necesario andar con GPS, hay algunas aplicaciones de celulares remotas que no es necesario tener internet también, donde tener la información de la coordenada, que también es muy importante. Y por supuesto la referencia de tamaño es clave. Ya si ustedes me pasan la primera foto, yo ese hongo puede tener 10 centímetros, 2 centímetros, cualquiera, pero si ya le pongo la mano, ya le pongo una referencia de tamaño, como les decía, que no cambie, que no varíe, ahí ya tenemos el tamaño y ya la referencia más exacta. La toma de muestra, como les mencionaba, de 4 a 5 especímenes, asignar un número único de colecta, anotar todos los datos que observemos al tocar, al oler, y si es que se atreven también a probar el hongo, escupiéndolo, por favor, escúpanlo, ya es importante. Identificar sustratos complejos, ya como suelo de bosque nativo, si es que hay alguien ahí que sea más afín a las plantas, ojalá hacer ahí un esfuerzo en conjunto de qué planta es, de qué musgo es este. Si no, como les mencionaba, siempre sacando la foto
o llevando una hojita, las plantas se pueden identificar por la hojita, y en el caso de los musgos, fotografías, ¿ya? Y nunca están de más las fotos, nunca, nunca están de más, ¿ya? Si ustedes sacan 20 fotos por hongo, las 20 van a servir, porque vamos a tener el sustrato, el hongo, la estructura que te llamó la atención, la referencia de tamaño, con el número de colecta, sin el número de colecta, con la referencia, ¿ya? Todas las fotos son válidas. Sobre todo entendiendo que si no tenemos una cámara acorde que vea los distintos planos y que te haga un plano general, ya que existen ese tipo de cámaras maravillosas, si tienes solamente la cámara del celular, es bueno sacar en distintos planos para también entender la profundidad del hongo, ¿ya? Porque a veces, no sé, pasa en las cámaras que saca solamente lo que está más sobresaliente y a veces solamente el pilio, y nos perdemos todas las estructuras del estípite. Entonces, pues uno enfoca el estípite y así va complementando la fotografía, ¿ya? Las fotografías nunca están de más. El sustrato es clave. Hay hongos que crecen en todas partes, pero también hay hongos que son muy específicos, ¿ya? Son específicos del estiércol, por ejemplo, de zorro, o del estiércol del caballo, o del estiércol de vaca, son 3 especies distintas. Lo mismo con el suelo, si es suelo con musgo, sin musgo, si está en madera, si está en hojarasca, si está arriba de los árboles, si está en la base del árbol, todo es importante, ¿ya? Si el árbol está caído, si el árbol está vivo, etcétera. Ya todos los datos que ustedes consideren relevantes son importantes de anotar. También las fotografías tienen que incluir una disección del hongo, ya una disección longitudinal del hongo. Para eso se hacen cortes como los que se muestran en la fotografía y en este caso de acá, ya vemos 2 tipos de hongos que a ojo inexperto o a muy rápida vista parecieran que son iguales, pero uno le hace un corte e inmediatamente vemos que son distintos. ¿Ya? Este es un hongo semisecuestrado y este ya es un tipo de agaricus con, eh, ¿cuánto se llama? Con lamelas totalmente expuestas. Ya lo mismo acá, este es un cortinarius, típico de los cortinarios que tienen este canal, ya es como un tubito que va por dentro, hueco. Y bueno, también, por ejemplo, hay trufas, las trufas siempre se tienen que cortar, ya nos llegan muchas fotos de trufas como, aquí están las trufas, y es como, ¿cómo es por dentro? Hay que hacer los cortes longitudinales, importante. También fijarnos en las láminas, ¿ya? ¿Sí, Francisca? Sí, sí, es que una consulta sobre los cortes longitudinales. Pensando en que la mayoría somos ojo inexperto, creo que nadie se manejaría muy bien en el tema, más que como 2 personas. ¿Deberíamos estar pensando en estar haciendo corte a todos o una vez, como realmente cuando tengamos la duda para querer como cerciorarnos cuál es la especie? No, para todos. Esto es colecta científica, ¿ya? Entonces, uno no va a sacar todo lo que encuentra, van a sacar 4 o 5 especímenes, Sí. y tampoco te va a bastar con tener el espejo y ver las lamelas, ¿ya? Tienes que sí o sí hacer la disección, por lo menos en 1 o 2 especímenes. De hecho, creo que en la foto anterior, aquí, ¿ya? O sea, de estos 3, 4, 5, de estos 6 carpóforos, 1 fue diseccionado, ¿ya? O sea, 1 fue el corte longitudinal. Y para ablandar la mano, porque entendiendo que tienen distinta textura, uno los toca inmediatamente, sabe si es más blandito o no, se puede apoyar con la mano y hacer el corte así, ya con la misma navaja. Y también les recomiendo que prueben con champiñones de supermercado, que los diseccionen de forma cuidadosa, hagan este corte, prueben hacerlo de lado, con el estípite hacia arriba y cortarlo así, o con el pilio hacia arriba y cortar.
prueben cuál es la mejor forma para ustedes de cortarlo, ¿ya? Pero es de verdad que es un buen ejercicio para hacer estos cortes. Ya, gracias. Y claro, y sí es importante, o sea, si ustedes, por ejemplo, después quieren hacer la identificación, que eso viene después del campo, porque uno se entusiasma, hace la identificación, están las fotos, ¿cierto? La base de datos, anota todo lo que hay y después los pone a deshidratar. Y después viene la identificación taxonómica, y sí o sí vas a necesitar ver al hongo cortado fresco, sí o sí, ¿ya? Porque eso te va a dar mucha información si tiene el canal, si tiene las lamelas eh, pegadas al estípite, o si las tiene libres, o si las tiene adnatas, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando vamos a hacer la identificación, o sea, la colecta científica, sí o sí hay que hacer el corte longitudinal. Y otras estructuras de las cuales fijarse, que también nos va a dar más detalles este corte longitudinal, son las lamelas, que las lamelas, como les decía, pueden estar en distintas posiciones, libres, más pegadas al estípite, anchas, una al lado de la otra, o intercaladas, como en el caso de esta micena, ¿ya? O más anchas, como es en el caso de este de acá, ¿ya? O también pueden estar pegaditas al estípite. También, obviamente, hay algunos hongos que van a presentar poros, ya no todos tienen lamelas, entonces sí o sí hay que fijarse cómo es por abajo. Y los poros también uno los puede medir, les puede sacar fotografía, ojalá con una referencia de tamaño para saber cuál es la apertura que tiene este poro, si es que tiene alguna forma en particular, si es que están desordenados, si están en hileras, ya todo eso es importante. El transporte de los hongos, ya encontramos una colecta buena, le sacamos todas las fotos que queremos, anotamos todo lo que podemos, y lo colectamos, le hacemos los cortes, etcétera, y después viene el transporte, ¿ya? Acá hay una caja, esta, por ejemplo, tiene distintas secciones para hongos más pequeños, ¿cierto? Para hongos más grandes, tiene distintos tamaños, pero y como ven acá también le hice una camita de musgo en este caso, que contiene el hongo y para que no se mueva durante el trayecto. ¿Ya? Lo importante aquí es que las esporas no se mezclen, ya por eso es importante que se muevan. Y se ve muy tierno así. Y que cada vez que nosotros llegamos a nuestro refugio, vamos a trabajar con los hongos, los sacamos de la caja y lavamos la caja, ya con detergente, y la secamos bien, ya, cosa que no queden tampoco residuos de detergente que muchas veces nos pueden complicar después la taxonomía, pero sí o sí se tienen que lavar, ya, porque después se pueden mezclar las esporas, puede haber quedado esporas y después nos mezclamos de hongo. Eso. Y después viene la parte más crítica, ¿ya? Llegamos a nuestro refugio, vamos a poner a secar a los hongos, a deshidratarlos. Esta es una foto de campo, esto fue en Tierra del Fuego, donde no teníamos luz, no podíamos conectar una deshidratadora como en este caso, sino que solamente luz para algunas cosas y a las 10 de la noche se apaga la luz completamente. Entonces hacíamos fuego, constantemente manteníamos fuego para que los hongos se deshidrataran. Y los teníamos en estas hojas, como ven, separados, cada uno tiene su número de colecta. Una buena recomendación es que en la misma hoja o en el mismo lugar, en este caso, por ejemplo, en la bandeja del deshidratador, separen a los hongos, o bien no pongan especies que se parezcan mucho uno al lado de la otra, ¿ya? A veces uno hace separaciones, le pone un rulito de papel, ya, para separar las especies cuando son muy iguales, porque después, créanme, los hongos deshidratados casi todos se parecen,
¿ya? Tienen que tener una forma muy particular para que no se parezcan, pero la mayoría se parece y se pueden confundir, ¿ya? Entonces siempre mantenerlos separados, no juntar especies muy parecidas, y si vamos a utilizar la deshidratadora, no hacerlo a más de 45 grados para que el ADN se mantenga íntegro, ¿ya? Como recomendación general es que los hongos más grandes los pongan más abajo, los hongos más pequeños arriba, y lo vayan viendo a medida que se va secando un hongo, se va guardando. En el caso de mantenerlos con fuego, no hay que mantenerlos, en este caso está casi apagado, y tenemos estos hongos que son más difíciles de secar cerca de la estufa, y los que se demoran un poco menos, más alejados, ¿ya? Pero esto es una colecta bastante grande. Eso, ya. Entonces, si pueden llevar deshidratadora o bien armar una especie como la que tenemos acá. Lo importante es que los hongos no se cocinen, ni tampoco que se pasen de calor para que el ADN no sufra y después podamos hacer el análisis en caso de. ¿Qué más con el deshidratado? Si es que en la universidad ustedes se pueden conseguir, lo recomiendo muchísimo, es que se consigan sílica gel, ya solo los laboratorios pueden comprar. Esta típica sílica que, por ejemplo, viene en los zapatos, cuando uno compra zapatos, viene una bolsita de sílica, ya. Esa sílica es un muy buen indicador para saber si el hongo se secó correctamente o no, sobre todo para que hayan pitas más grandes. ¿Por qué? Nosotros tenemos el deshidratado, pensamos que está seco ya el hongo, que no tiene humedad, lo ponemos en nuestra bolsa final para ya llevarla a nuestro análisis taxonómico, y muchas veces echamos la sílica y esta se tiñe, ¿ya? Porque la sílica tiene esta reacción con la humedad y cambia de color, y resulta que el hongo no estaba tan seco, entonces vuelve la deshidratadora, ¿ya? O bien no tiene ninguna reacción y el hongo está seco y perfecto para mantenerse así hasta su análisis. Otra cosa que les recomiendo es que si van con guías de campo, aquí esta es una típica colecta, tenemos la fotografía, ¿cierto? Aquí estamos sacándole una fotografía en el sustrato original sin mover nada, esa es la primera foto, sin mover nada. Yo me encontré el hongo así tal como está y le saco todas las fotos como una estrella de rock, y después me pongo a colectar, después saco el hongo, lo diseño, le pongo el número de colecta, la referencia de tamaño, pero la primera fotografía es el hongo intacto, ¿ya? Y también, por supuesto, referencias como las guías de campo u otros que ustedes puedan tener. Como les comentaba, después nosotros lo que hacemos es hacer el análisis taxonómico, pero mientras, entendiendo que pueden ser muchas, estas se almacenan en estos reservorios o repositorios de colecciones biológicas llamadas fungarios. La fundación tiene un fungario al que ustedes pueden aportar, siguiendo el protocolo de colecta, paso a paso, con todas las indicaciones, y pueden hacer este aporte al fungario, el cual después ustedes tienen un número asociado a su especie, asociado al fungario, quedan dentro de la base de datos general como el colector de la muestra, etc. ¿Ya? Así que también la campaña de Ciencia Ciudadana también apunta a que este fungario sea colectivo. Y solamente para mencionar algunas cosas, ya voy terminando, las principales amenazas de los hongos, no olviden que es la disminución y reemplazo de hábitat, y esto lo menciono por cualquier cambio que ustedes vean, por ejemplo, aparece por decir algo, no lo he visto en Patagonia, pero aparece una manita muscaria en bosque de notofagos, hay que anotarlo, y es colecta, y es registro, ¿ya? Porque eso nos está diciendo de que la especie, las amanitas que pueden ser invasoras, está llegando a lugares donde antes no estaba.
por ejemplo, ¿cuándo fue? El año pasado, que encontramos el Gastroboletus valdivianus, que no se veía hace más de 20 años la especie, fue encontrada justamente en un relicto de bosque, un relicto, muy relicto de bosque antiguo, amenazado por dos grandes cosas, la plantación de pino, o sea, plantación de eucaliptus por un lado, y la inmobiliaria por otro. Y un poco más allá de unos kilómetros estaban haciendo una carretera, ¿ya? Y ese hongo estaba ahí, y ese hongo registro, ¿ya? ¿Por qué está creciendo ahí? ¿Por qué no había aparecido en 20 años? Justamente está amenazado y por eso produjo el esporoma. Esas son preguntas que se pueden ir resolviendo si es que uno pone atención a estos detalles de las amenazas de los hongos. Sequía y cambio climático, un emblema de las amenazas en este caso es la araucaria araucana. Sabemos que se ha dicho de forma muy tajante de que es un hongo el que está produciendo la muerte de las araucarias, pero pasa que son hongos que la araucaria ha tenido por miles de años, hongos milenarios que han estado asociados a la araucaria, pero dada la sequía del lugar, en este caso la Araucanía, que está con una sequía profunda, da pie para que el hongo produzca otros tipos de ciclos de vida. En este caso pase de ser un hongo saprobio o saprófito a una especie parásita. ¿Ya? Entonces, es importante también tener en cuenta estas cosas. Los incendios, por supuesto, y la desinformación. Esas son las principales amenazas de los hongos, por lo menos en Chile. Y les muestro esto porque es muy probable, como van a ir en diciembre a Magallanes, es muy probable que se encuentren con eventos, carteles o colectas en los mercados locales a la morchela. La morchela, que es un hongo exquisito, gourmet, nativo, y que crece en la Patagonia, ya es propio de la Patagonia, y que hay asociado un mito con respecto a este hongo, que es que supuestamente sale después del fuego, ¿ya? Se hizo un estudio y hace poco ya salió que esta especie es saprobia, tiene un ciclo micorrícico, o sea, se puede asociar con las plantas o sea, las raíces de los árboles, pero también cumple un ciclo saprobio, no necesita del fuego para crecer, no así sus parientes norteamericanos y que ahora se encuentran en las plantaciones de pino acá en Chile, que sí tienen, pero por naturaleza, ciclos asociados al fuego, ¿ya? Entonces también ahí para que lo tengan en consideración. Y si es que se topan con algún recolector que les indique eso, bueno, ustedes ya saben que no es así. Hay un video, no lo voy a producir ahora por tiempo, pero que lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Algunas referencias bibliográficas, guías de campo, el evento Un Gusto, probablemente lo pueden encontrar en internet, que ellos tienen un catálogo de los hongos de Aysén, ya que también salen, comparten mucho con Magallanes. También festivales locales, como les mencionaba, si hay alguien que ustedes se encuentren con morchela, pregúntenle cosas, porque todo está por saberse. Los papers científicos, por supuesto, asociarse con micólogos, micólogas, la Fundación Fungi está totalmente abierta a recibir sus consultas o hacer este tipo de capacitaciones o mini capacitaciones. Y por supuesto las claves taxonómicas, ¿ya? De algunos hongos. Eso es lo que les podría mencionar por ahora. Eso, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por la capacitación de hoy. En verdad, te lo agradecemos mucho. Fue súper rápida la gestión. También eso generalmente nos cuesta mucho. Son gestiones a veces de más semanas y esto fue realmente la semana pasada a ahora, así que bacán. Muchas gracias. No sé si es que alguno de mis Sí. compañeros de equipo tiene alguna consulta o alguna codiciane que haya ingresado a querer informarse y aprender más de este reino.
yo te interrumpí como 3 veces, así que creo que no me quedan preguntas. Eh, Súper. Preparaditos para el viajecito. Sí, qué buena. sí, nos vamos el lunes. Ay, qué bueno. Agradecer a ti, a la Fundación, al profesor Miguel Ángel por la oportunidad y los conocimientos para aplicarlo en Patagonia. Bacán que grabaron para revisarlo y transcribirlo. Sí, súper. Ahí quedó grabado. Cualquier consulta lo pueden hacer a través de Francisca o al Está tu principio de la correo en la presentación. Comici, así que yo creo que voy a pasar el correo, si es que se puede. Eso. Y viva el micelio, sí, viva el micelio. Está todo pasando por lo Eso, entonces, bueno, si probablemente si es que la ven de nuevo, pueden tener algunas consultas y encantada de recibir esas consultas, a ver si podemos resolverlas, porque también hay muchas cosas que no se saben. Ya, bueno, y te volvemos a agradecer mucho la oportunidad, fue muy útil, la verdad a mí la extracción, porque hemos hecho un herbario, por la extracción de hacer un fungario, era como, no, tal vez no, pero yo creo que podemos replantearlo y sí, tal vez sí. Te quería hacer una consulta. Estuve revisando al tiro la página web para encontrar el protocolo, pero me costó encontrarlo, aún no lo encuentro. No sé si es que me puedes Mira, te como lo decir. puedo mandar, sí, te lo puedo mandar directamente, porque Ya. estamos haciendo una modificación en la página web, entonces puede ser que ahora esté un poco Puede más ser eso que difícil. ahora mismo esté Si como no, distinto. sí, puede ser que ahora esté. Si no, también está en funkyeducation.org. Déjame revisar si Sí, me está fui a la parte en aquí. español. Estará en el inglés. Sí, ya. Aquí les voy a dejar un link directo donde pueden, en el chat, donde pueden encontrar el protocolo. Hay un video también que hicimos para que sigan el proceso de colecta. Y también está el protocolo. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, yo creo que nos Y vamos a ir como con el protocolo impreso. maravilloso. Y cualquier cosa me van avisando. Yo encantada de poder ayudarles y sobre todo si quieren hacer un fungario, feliz porque es lo que se necesita, conocer más de la educación. Ya, te agradecemos mucho, en verdad. No, muchas gracias. Yo creo que vamos Bueno, a muchas tener Agradezco un gracias a ustedes. montón Que, esta disposición. muchas gracias. Que disfruten un montón la Patagonia. Le mandan saludos de muchas mi parte. gracias. Muchísimas Que estén gracias. muy bien. Gracias. Chao, Igualmente. gracias. Chao, chao. Y gracias a Chao, las otras chao. comisiones por participar.